Buen día a todos, bienvenidos amantes de la fisiología. Mi nombre es Jack Franz Mueda Rojas, estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú. El día de hoy, junto con mi colega Abigail Sumiko Chanco Solano, vamos a hablarles acerca de las bases fisiológicas de la tiroides, el hipo e hipertiroidismo. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, para entender este tema, lo primordial es entender la anatomía de la glándula tiroides, cómo es que ésta va a funcionar. Hablemos de la anatomía funcional de la glándula tiroides. Bien, la tiroides, ¿cuál sería su localización? Está ubicada en la cara anterior del cuello por delante de la tráquea, específicamente a altura de las vértebras C5 a T1. Su estructura consta de dos lóbulos, un istmo y un lóbulo piramidal, el cual está presente solo en el 50% de la población, el cual se podría decir que es un vestigio del conducto tiroidoso, el cual sirve para, durante la etapa embrionaria, hacer descender la tiroides mediante ese conducto. En algunos casos, este conducto aún queda, quedan restos de este conducto, al cual se le denomina el lóbulo piramidal de la tiroides. La unidad funcional es el folículo tiroideo, que lo podemos ver a continuación. Podemos observar que este va a tener diferentes partes, lo que es el coloide y los tirocitos o las células foliculares que podemos observar en la parte de ahí. Por otra parte, vamos a hablar sobre sus células, las cuales ya mencioné, los tirocitos y la célula C. Los tirocitos, los cuales son las células foliculares, son las que podemos observar ahí que se encuentran alrededor del folículo tiroideo. Estos están encargados de producir dos hormonas específicas, la triiodotironina y la tetraiodotironina, las cuales son hormonas tiroideas. Por otra parte, las células C se encuentran en el espacio intersticial entre estos tirocitos. Estas células, llamadas también parafoliculares, van a secretar a lo que se denomina la calcitonina, la cual es una hormona antagónica a la hormona paratormona liberada por la paratiroides. Tiene como función disminuir los niveles de calcio en la sangre. Bien, esta glándula tiene muchas curiosidades. Una de ellas vendría a ser que va a ser la única que va a almacenar sus hormonas dentro de la misma, específicamente en el coloide, asociado a lo que es una proteína llamada la tiroglobulina. Bien, por otra parte, esta glándula es considerada la glándula endocrina más grande de todo el organismo. Ahora, hablemos sobre el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. ¿Por qué es importante hablar de ello? La tiroides y su liberación hormonal va a depender netamente de un eje. Esta no va a decidir por sí sola en qué momento debe liberar. Bien, vamos a encontrar dos componentes principales en este eje, el hipotálamo y la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, las cuales van a estimular a la tiroides. ¿De qué manera? El hipotálamo, específicamente el núcleo paraventricular, va a secretar la hormona liberadora de tirotropina, la TRH. Esta va a viajar mediante el torrente sanguíneo hasta la adenohipófisis, la porción anterior de la hipófisis. Al llegar ahí, va a estimular lo que es la secreción de la hormona estimuladora de la glándula tiroides, la TSH. Esta TSH va a llegar a la glándula tiroides y va a estimular a que ésta produzca la T3 y la T4, las cuales vendrían a ser la triiodotironina y la tetraiodotironina, que lo venía explicando al inicio. Bien, una vez que sabemos el mecanismo mediante el cual se da la secreción hormonal, ahora queremos saber cómo es que se va a dar esta secreción netamente dentro del folículo tiroideo. Bien, mecanismos de secreción hormonal. Vamos a agruparlo en tres diferentes etapas. Primero, la síntesis de tiroglobulina, como podemos observar acá. En el capilar sanguíneo, cuando hablamos del torrente sanguíneo, vamos a encontrar diferentes tipos de aminoácidos, los cuales van a ingresar hacia los tirocitos y van a ser utilizados por el retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué? Para producir lo que es netamente la tiroglobulina. Esto gracias al empaquetamiento proteico mediado por el aparato de Golgi, como podemos ver ahí.
esta tiroglobulina va a ser liberada hacia el coloide de este folículo tiroideo. Bien, por ahora observamos cómo es que se va a dar esta producción de la tiroglobulina, y es muy importante para la producción de la T3 y de la T4, que ya lo vamos a ver a continuación. Como segundo paso tenemos a la captación del yodo, síntesis y almacenamiento de hormonas. Bien, primero, el yodo está viajando a través del torrente sanguíneo en su forma inactiva, como yoduro. Este va a atravesar la membrana de los tirocitos mediante el simportador NIS, el cual es un cotransportador de sodio y yodo. Al ingresar al tirocito, este va a ser oxidado gracias a una enzima llamada la tiroperoxidasa. Esta enzima es muy importante para la producción de la T3 y de la T4. ¿Qué es lo que va a hacer? Al oxidar a este yodo y al liberarlo hacia el coloide, o bueno, en esa interfaz se va a dar lo que es el acoplamiento. Este yodo activo se va a acoplar a lo que son los residuos de tirosina que se encuentran dentro de la tiroglobulina que ya fue liberada hacia el coloide, como lo había mencionado anteriormente. En tal caso, en diferentes concentraciones este yodo va a unirse a los residuos de tirosina y de esta manera va a formar dos diferentes tipos de compuestos, lo que es la MIT y DIT. MIT, que vendría a ser la monoyodotironina, y DIT, la diyodotironina. Ahora, para la formación de la T3 específicamente necesitamos un MIT y un DIT, un monoyodotironina y una diyodotironina. Por otra parte, para formar la T4 necesitamos dos DIT, dos diyodotironina. Bien, esta se va a almacenar dentro del coloide unido a la tiroglobulina, como yo lo había mencionado. Ahora, gracias al eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, se va a dar una serie de señalizaciones, los cuales van a estimular la producción de esta hormona. Como primer paso, se va a dar una endocitosis. El tirocito va a hacer una endocitosis de lo que son la tiroglobulina junto con la T3 y la T4. Al ingresar a los tirocitos, esta, va a ser, se podría decir que degradada gracias a los lisosomas primarios que van a, van a contener las proteasas, las cuales van a realizar la proteólisis de la tiroglobulina, y de esa manera van a poder excretar netamente lo que es T3 y T4 hacia el torrente sanguíneo, y esta va a ser conducida hacia sus diferentes órganos diana, que principalmente estos órganos diana van a tener sus receptores en el núcleo de sus células, los receptores como TN-alfa o TN-beta. Por otra parte, podemos hablar de algunos datos muy importantes, como por ejemplo, se sabe que se secreta hasta 20 veces más T4 que T3, pero la T3 es 4 veces mucho más eficiente, ya que la T4 funciona como una hormona de reserva de la tiroxina, y la T3 sí es netamente la tiroxina activa. Por otra parte, ¿cómo es que se da esta conversión de T4 a T3? Esta se va a dar en respuesta a las necesidades del organismo, gracias a las desyodinasas, las cuales se van a encontrar principalmente en el hígado, el riñón y el sistema nervioso central. En el hígado y en el riñón van a actuar lo que son las desyodinasas 1 y las desyodinasas 2 en el sistema nervioso central. El tiempo de vida media de la T4 es aproximadamente 7 días y de la T3 un día, lo cual podría explicar que la T4 es principalmente una hormona de almacén, considerada una prohormona. Por otra parte, se va a dar una regulación del feedback negativo de T3, las cuales van a inhibir a la TSH y a la TRH, las cuales lo habíamos mencionado anteriormente en el eje hipotálamo-hipófisis. Este aumento de T3 se podría decir en términos coloquiales que le manda una señal o avisa tanto al hipotálamo como a la hipófisis para que cesen la producción tanto de TRH como de TSH respectivamente. Bien, ahora tenemos que hablar sobre los efectos fisiológicos sistémicos. Esta hormona tiroidea va a actuar casi en todos los sistemas del organismo, por lo cual es muy importante. Vamos ahí. Bien, como en primer lugar vamos a tener al metabolismo energético y la termogénesis. Bien, esta T3
va a estimular lo que es la termogénesis, que sabemos que es la producción de calor. Va a estimular a la funcionalidad de esta bomba de sodio-potasio ATPasa, los cuales va a mantener la concentración tanto del sodio como del potasio e indirectamente del calcio dentro y fuera de la célula. Por otro lado, va a aumentar el gasto metabólico basal y va a aumentar el consumo de oxígeno, de esta manera regulando la producción de energía. Y va a estimular la producción de calor. Por otra parte, va a actuar sobre lo que es el sistema cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, la contractividad miocárdica y el volumen sistólico. También va a disminuir lo que es la resistencia vascular sistémica, va a aumentar el gasto cardíaco sistémico y va a aumentar el flujo sanguíneo y perfusión tisular. Esto es muy importante, ya que, por ejemplo, cuando existe una anomalía, un desequilibrio de esta hormona, como en el caso del hipertiroidismo, se da una contracción demasiado sostenida, se podría decir, y una frecuencia cardíaca acelerada, desencadenando en lo que se conoce como arritmias principalmente. Por otro lado, también tiene como órgano diana a lo que son el sistema nervioso central y psíquico. En este va a tener dos tipos de efectos. Uno en el desarrollo fetal y otro en el desarrollo de un adulto normal, ¿no? En el desarrollo cerebral del feto va a estimular lo que es la neurogénesis, la producción de hormonas, la migración de las mismas y la mielinización de las mismas. Por otro lado, va a estimular la maduración del sistema nervioso central, va a permitir la función cognitiva, como procesos como la memoria, atención, aprendizaje, pensamiento, entre otros procesos psíquicos superiores. Va a aumentar la regulación del estado de ánimo y va a aumentar el ciclo de sueño-vigilia junto con la hormona melatonina. Bien, ahora, otra de las causas podemos encontrar, otro de los órganos dianas, tenemos a lo que es el sistema óseo y muscular. Va a permitir un crecimiento y desarrollo óseo normal. Va a haber un mayor remodelado óseo, formación y resorción. Esto principalmente gracias a los osteoclastos y una mayor maduración esquelética, una mayor síntesis proteica muscular y un mayor mantenimiento de la fuerza y la masa muscular. Por eso es que cuando existe un déficit de esta hormona, se tiene como signos las personas de talla baja o incluso si esto se da en el desarrollo fetal, se puede desencadenar en lo que son hipotiroidismo congénito, ¿no? Una de las consecuencias podríamos hablar del cretinismo. Bien, ahora hablemos del sistema reproductor. Es muy importante, ya por eso es que voy a hacer énfasis en la mujer y en el desarrollo embrionario. Estas hormonas tiroideas son muy importantes, principalmente en el ciclo menstrual de la mujer, ya que va a permitir su regulación, va a estimular la ovulación, va a estimular una mayor función ovárica, ya que va a estimular a lo que son los ovocitos y a las células granulosas. También va a permitir una mayor producción de estrógenos y va a permitir adecuar al útero, específicamente al endometrio, para dar las condiciones necesarias para la implantación y el mantenimiento del embarazo. En caso del desarrollo embrionario y fetal, es muy esencial para el desarrollo del cerebro, para las funciones neurológicas, como lo habíamos mencionado en sus efectos en el sistema nervioso central. También va a permitir un desarrollo del sistema nervioso central, como lo mencioné, y una mayor prevención de alteraciones del neurodesarrollo, ya que existen algunas alteraciones congénitas en el desarrollo, en la etapa embrionaria específicamente. Como importancia clínica, podemos hablar que ante una deficiencia materna de tiroides se da un mayor riesgo de infertilidad, aborto, parto prematuro y daño neurológico fetal. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estas hormonas tiroideas son secretadas en bajas cantidades? O también cuando son en altas, ¿no? Se van a dar lo que son los trastornos tiroideos, los cuales son considerados uno de los principales trastornos endocrinos más frecuentes a nivel mundial, específicamente el hipotiroidismo, el cual se caracteriza por la disminución de la producción de estas hormonas tiroideas. Bien, vamos a atender diferentes tipos de hipotiroidismo.
Primero tenemos que definir de manera simple qué es el hipotiroidismo. Bueno, esto va a ser cuando la tiroides va a producir menos hormona de lo que el cuerpo necesita. Esta clasificación se debe principalmente a según dónde es que va a radicar el problema, dónde va a ser el origen del fallo. Si hablamos del hipotiroidismo primario, el origen va a ser intrínsecamente en la glándula tiroides. De esta manera va a disminuir lo que es la T4 libre y va a aumentar la TSH como mecanismo de compensación, la cual es la hormona estimulante de la glándula tiroides. Por otro lado, tanto el secundario como el terciario son considerados hipotiroidismo central, ya que acá el problema estaría principalmente en lo que es el eje hipotálamo-hipófisis que van a controlar a la tiroides. Si el problema es en la hipófisis, ante una disminución de la TSH, diríamos que el hipotiroidismo es secundario. Y en caso del terciario, es ante una disminución de la hormona liberadora de la tirotropina por parte del hipotálamo. En la cual vamos a tener, bueno, en caso del secundario, vamos a tener como característica que va a haber una disminución de la T4 libre, pero también va a haber una disminución de la TSH. Esto producto de que el fallo está netamente en lo que es la hipófisis. Esto producto principalmente a algunos tumores hipofisiarios. Bueno, en caso del terciario, que el fallo sería netamente en el hipotálamo, también va a haber una deficiencia de T4 y una baja producción de TSH. Esto debido a que la hormona liberadora de la tirotropina no va a estimular eficazmente a la hipófisis para que libere la TSH. Y el subclínico, que es poco común, esto se va a dar también directamente en lo que es la tiroides, pero tiene una baja importancia clínica comparado con lo que es el primario. El primario está presente en el 90%. Se podría decir que si hacemos una comparación entre todos estos tipos de hipotiroidismo, el primario abarcaría lo que es el 95%. Y según ciertos estudios, el 5% de la población mundial tiene hipotiroidismo primario. Bien, ahora hablemos de la etiología del hipotiroidismo. ¿Cómo es que se va a dar la causa? En el hipotiroidismo primario, esto va a deberse a diferentes factores, como podemos hablar de la tiroiditis de Hashimoto, el déficit de yodo, una tiroidectomía por el consumo de yodo reactivo, o algunos fármacos como la miodarona o el litio. Pero acá voy a resaltar lo que es la tiroiditis de Hashimoto y el déficit de yodo. El déficit de yodo es la principal causa, la causa número 1 a nivel mundial del hipotiroidismo. Y la tiroiditis de Hashimoto es la primera causa a nivel mundial también del hipotiroidismo, pero esto en poblaciones en donde el yodo no es escaso. Si hablamos a nivel general, el déficit de yodo sería la causa principal. Como siguiente punto tenemos al hipotiroidismo congénito, el cual se caracteriza por una disminución de T3 y de T4 y un aumento de la TSH como mecanismo de compensación. Entre se podría decir que las alteraciones relacionadas, sus causas principales, tenemos a lo que es la disgenesia. En este caso puede ser una agenesia, una ausencia total de la glándula, una ectopía, la cual es una mala ubicación de la glándula ante su no descenso, que principalmente se suele ubicar en la raíz de la lengua. También podemos hablar acerca de la hipotrofia, un mal desarrollo de esta glándula o una falta del desarrollo. También producto de algunos defectos enzimáticos, como del cotransportador NIS y de la tiroperoxidasa. Y algunos factores maternos, como el déficit de yodo materno durante el embarazo. Bien, hablemos del hipotiroidismo central, que ya lo habíamos mencionado de manera breve, que va a ser el hipotiroidismo tanto secundario como terciario, y el origen principal de la falla se va a dar en el eje hipotálamo-hipófisis. Este va a ser el menos frecuente, y algunas de las patologías asociadas podemos hablar de los tumores hipofisiarios, como también lo había mencionado, la cirugía celular o alguna radioterapia craneohipofisiaria que puede afectar directamente a esta tiroides. Bien, hablemos de la tiroiditis de Hashimoto. Esta es principalmente resaltable debido a su relevancia, como lo había mencionado hace un momento. La tiroiditis de Hashimoto lo vamos a comparar con la enfermedad de Graves-Basedow, pero no vamos a enfatizar en esta enfermedad ya que lo vamos a tratar más adelante en el hipertiroidismo. Pero ahora vamos a entender por qué de su comparación. En la tiroiditis de Hashimoto, bueno, esto se tiene que entender como una enfermedad autoinmune, principalmente de los linfocitos T, específicamente los linfocitos CD4.
Estos, conjuntamente con los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antitiroperoxidasa, van a generar un daño reactivo en los tirocitos, los cuales sabemos que eran las células foliculares de la glándula tiroides, generando así una deficiencia en las hormonas tiroideas, tanto de T3 como de T4. Pero ¿por qué es que comparamos con la enfermedad de Graves-Basedow? Estas van a tener algunas curiosidades en las cuales van a coincidir. Como por ejemplo hablamos del gen HLA-DR3. Este gen ambos lo van a poseer y de cierta manera va a haber una falla en este gen, por ejemplo a nivel de la tiroiditis de Hashimoto, para generar ese trastorno autoinmune. También van a compartir lo que es la presencia de autoanticuerpos compartidos, como el antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. Bien, si hablamos del bocio hipotiroideo, esto se va a dar principalmente por una deficiencia de yodo, el cual va, sabemos que es muy importante para la producción hormonal, ya que lo vimos en el mecanismo de secreción hormonal. Al haber ausencia de este yodo, va a haber una disminución en la producción tanto de T3 como de T4. Esto va a hacer que se genere una retroalimentación negativa al eje hipotálamo-hipófisis, haciendo que tanto la hipófisis como el hipotálamo secreten sus hormonas correspondientes para compensar esta deficiencia. Principalmente cuando hablamos de la producción de la TSH, la cual va a llegar hacia los tirocitos para estimularlos, esto va a ser recepcionado por el receptor de la TSH, el cual está acoplado a una proteína G, la cual mediante una transducción de señales va a activar la vía del AMPC cíclico. Y de esta manera va a generar una transducción génica. ¿Qué va a generar con esto? Un aumento en la síntesis de NIS, el transportador o cotransportador NIS. Un aumento en la tiroglobulina, un aumento en la tiroperoxidasa y una mayor organificación y vascularización. Esto principalmente por estimulación de la TSH, pero tengamos en cuenta que hay una deficiencia de yodo, por lo cual no va a permitir una mayor producción de la T3 y la de T4, sino solo va a estimular la secreción de estas proteínas principales de la organificación y vascularización. Producto de todo ello se va a generar lo que es la hiperplasia e hipertrofia, generando de esa manera un aumento en el tamaño tiroideo. Este aumento es relativo, dependiente de la gravedad, ya que en pacientes que tienen bocio pero no se le nota ese abultamiento en la parte anterior del cuello, pues a veces se confunde y se cree que no es un bocio, pero esto se va a deber principalmente a la gravedad. Un paciente puede tener hipotiroidismo, específicamente bocio hipotiroideo, pero no mostrar ese abultamiento, sino que la glándula puede tener una sobreproliferación, pero no excesiva. Esto dependiente de la gravedad, como lo mencioné. Bueno, y en la parte inferior, de manera simple, podemos observar una evolución estructural relacionada a lo que había mencionado. Que bueno, ante un hipotiroidismo no tan grave, se va a dar lo que es el bocio difuso, pero ante un hipotiroidismo crónico, se va a dar un bocio multinodular, como lo habíamos mencionado. Continuaremos con el hipertiroidismo, para lo cual es necesario entender lo que es la tirotoxicosis. Este es un estado hipermetabólico del organismo que se caracteriza por un exceso de hormonas tiroideas, es decir, la T3 y la T4, pero esto va acompañado de una disminución de la TSH, lo cual se va a observar dentro del diagnóstico clínico en los análisis de laboratorio. Algunas de las manifestaciones clínicas, en primera razonemos un poco acerca de la función que tiene la T3 y la T4 dentro del organismo. Consideremos que estas como tal van a tener diferentes células diana. No es como que sea una en específica, sino que actúan a nivel de bastantes de células del organismo, ya que van a regular el metabolismo como función principal. La T3 y la T4 van a tener sus receptores dentro del núcleo. Van a ser receptores nucleares, incluso van a estar dentro del material genético. Por lo cual, estas al regular el metabolismo y al incrementar la tasa basal del mismo, vamos a ver un aumento de energía que se va a liberar al entorno mediante calor. Es por ello que dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener el signo de la piel caliente. También es muy común que el paciente refiere intolerancia al calor y se observe una sudoración excesiva acompañada con un temblor fino.
En pacientes, sobre todo adultos mayores, se considera la miopatía tirotóxica, es decir, la debilidad muscular. Asimismo, consideremos que la T3 y la T4 son hormonas que van a interactuar con el sistema nervioso simpático, por lo cual, si es que aumenta el peristaltismo en el músculo liso dentro del tracto digestivo, vamos a ver que va a aumentar el tránsito intestinal, lo cual va a conllevar a trastornos de mala absorción y también diarrea. Sigamos relacionándolo con el sistema nervioso simpático. Dentro del sistema cardíaco vamos a encontrar palpitaciones, taquicardia y en el caso de adultos mayores, la miocardiopatía tirotóxica, que es caracterizada por una fibrilación auricular. Es muy común también que el paciente refiera un aumento en el apetito. Sin embargo, se observa una pérdida de peso notable, así como ansiedad e irritabilidad. Los exoftalmos son propios de una de las causas más comunes de la tirotoxicosis, la enfermedad de Graves Basedow, de hecho en un 85% de los casos, lo cual veremos más adelante. La segunda causa sería el bocio multinodular tóxico. También vamos a tener como causas menos frecuentes un adenoma tóxico, tiroiditis, el exceso de fármacos y raramente tumores productores de la hormona tiroidea. Es así que el diagnóstico, como ya se mencionó, se va a tener en primer lugar laboratorio y observamos que hay un aumento de T3 y de T4 en la sangre, pero una disminución de la tirotropina TSH producida por la adenopófisis. Asimismo, se puede observar en una ecografía tiroidea un aumento del tamaño de la tiroides. Y esto se va a ver principalmente en el bocio multinodular tóxico, por ejemplo. Si es que realizamos un corte histológico dentro de la glándula tiroides, vamos a encontrar diferentes tipos de células como se habló anteriormente. Entre estas, las foliculares encargadas de producir T3 y T4. En el bocio multinodular tóxico, hay que entender un poco sobre su fisiopatología en primer lugar. Consideremos que normalmente el hipotálamo va a producir la TRH, una de las hormonas más pequeñas, de hecho que cuenta tan solo con 3 aminoácidos como dato clave. La adenohipófisis a su vez va a producir la TSH y obviamente va a ser estimulada por la TRH que produjo el hipotálamo. La TSH se va a unir a receptores específicos en la tiroides. Consideremos aquí un dato clave que la TSH va a tener 211 aminoácidos y se va a parecer a diferentes hormonas del organismo, lo cual veremos más adelante. Sin embargo, la subunidad beta le va a dar mayor afinidad al receptor que hay en la tiroides, por lo cual va a inducir la producción o la liberación, mejor dicho, porque consideremos que la tiroides es una de las pocas glándulas que va almacenar T3 y T4 dentro del espacio extracelular o dentro del coloide que lo forma. En el bocio multinodular tóxico, en cambio, algunos nódulos van a adquirir ciertas mutaciones que hacen que las células tiroideas funcionen continuamente. Y consideremos que no va a depender de la TSH y normalmente se va a dar en adultos mayores este trastorno. El resultado, por ejemplo, que esperamos es la producción excesiva de la T3 y la T4 y un trastorno de hipertiroidismo. ¿Qué pasa específicamente en un paciente con bocio multinodular tóxico? En primera se puede dar por una deficiencia crónica de yodo o una estimulación prolongada por la TSH, o también se puede dar por ciertas mutaciones, considerando que algunos folículos van a ser más sensibles a la TSH por su receptor, o bien van a tener mayor cantidad de estos. Entonces, en términos coloquiales, va a haber partes de la tiroides que van a chambear más que otras, o que van a trabajar más que otras. Estas partes que van a trabajar más van a sufrir una hipertrofia, por lo cual se van a agrupar y van a tender a formar nódulos, los cuales se pueden observar claramente en una ecografía. Por lo cual en esta parte vamos a ver, por ejemplo, un coloide abundante, un epitelio aplanado y un estroma fibroso. Las complicaciones que se muestran, como bien dije, son la fibrilación auricular en caso de adultos mayores, la osteoporosis, una miopatía tirotóxica que se refiere a la pérdida de masa muscular y una crisis tirotóxica, que también es conocida como tormenta tiroidea.
Es una emergencia médica ya que se va a presentar un estado febril considerable, taquicardia intensa, alteración del estado mental y puede ser potencialmente mortal. El tratamiento que se brinda va a ser muy variable, va a depender del estado del paciente. Ya veremos que en caso de personas embarazadas no se puede administrar el mismo tratamiento. Pero normalmente se va a basar en medicamentos antitiroideos como el metamizol, el yodo radioactivo, que es lo más usado, cirugía en caso de que se esté afectando las vías aéreas, por ejemplo, en el caso del bocio multinodular tóxico. Hay síntomas por efecto de masa, ya que a veces el bocio es demasiado grande que puede producir disfagia, dificultad para tragar o disnea, dificultad respiratoria, así como una tos crónica y sensación de presión cervical. Y los beta bloqueadores que van a ser medicamentos con la finalidad de aliviar los síntomas, sobre todo en el campo de cardiovascular, para aliviar la taquicardia. Recuerda siempre que para confirmar un estado de tirotoxicosis vamos a ver la T3 y la T4 elevadas y la TSH muy baja. Continuando, vamos a explicar un poco sobre graves básedo, que ya se mencionó, es en el 85% de los casos, y de hecho, según Robbins, 0,5 a 2% de la población estadounidense de mujeres presenta esta enfermedad de graves básedo. ¿Qué es exactamente? Es un trastorno autoinmune en que se va a generar un receptor muy similar, o bueno, una proteína muy similar a la TSH, por lo cual va a poder interactuar con el receptor del mismo. Ya hemos hablado un poco de la TSH, 211 aminoácidos, una subunidad alfa, otra beta. La alfa va a tener bastantes similitudes con otros receptores, con otras hormonas, pero en caso de graves básedo vamos a encontrar la TSI y la TRAB. Estos se van a unir al receptor de la TSH y lo van a activar constantemente. Consideremos que la tirotropina va a activar el receptor durante 1 hora, pero la TSI, por ejemplo, durante 12 horas. Por lo tanto, va a haber una liberación excesiva de T3 y de T4, hipertiroidismo, y un síntoma muy común, o bueno, un signo clínico muy común de graves básedo, justamente va a ser los exoftalmos o proptosis, que es caracterizado por afectar al músculo de Müller. El músculo de Müller va a hacer que los párpados permanezcan más abiertos, pero en graves básedo también se añade que va a haber una acumulación de grasa ah, en, en la región ocular, por lo cual es muy común los exoftalmos o en términos coloquiales los ojos saltones. Ahora bien, vemos un corte histológico del bocio difuso y también del infiltrado linfocitario. En el bocio difuso, por ejemplo, vamos a ver folículos muy dilatados, va a haber un coloide demasiado escaso, un epitelio cilíndrico alto y una vascularización aumentada. Sin embargo, en el infiltrado linfocitario vamos a ver justamente este infiltrado va a estar de forma difusa, va a haber centros germinales y células plasmáticas. Hay que considerar que graves básedo se va a relacionar con una predisposición genética, pero también hay factores desencadenantes del mismo, tales como el estrés, algunas infecciones, el tabaquismo o incluso el embarazo. Cuando los linfocitos B producen justamente el TRAB, por ejemplo, estos a su vez estimulan al receptor de la TSH y por lo tanto se da un trastorno de hipertiroidismo caracterizado por taquicardia, palpitaciones, pérdida de peso y en caso de graves básedo, como ya se mencionó, la oftalmopatía es lo más resaltante. El diagnóstico se puede dar mediante una ecografía o una gammagrafía y puede haber diferentes complicaciones muy relacionadas con la tirotoxicosis. Y el tratamiento va a depender mucho si es que la persona está embarazada o no. Como dato adicional, se puede mencionar justamente cómo se va a realizar el tratamiento en caso de embarazo, lo cual lo veremos en la siguiente diapositiva. El hipertiroidismo en el embarazo, de hecho, es en primer lugar algo normal.
¿Por qué? Porque el ser humano no es capaz de sintetizar las hormonas tiroideas hasta la semana 12. Justamente en la semana 12 se empieza a sintetizar estas hormonas, sin embargo la madre sigue aportando entre el 20 y el 30%. Y justamente llega a una tasa normal de producción en la semana 18. Y hasta entonces la madre va a producir más hormonas tiroideas, por lo cual es normal que haya un hipertiroidismo. Pero este hipertiroidismo va a ser gestacional y transitorio. Hay que considerar que la hormona del embarazo, la HCG, justamente va a hacer que se puede interactuar con el receptor de la TSH. Esto debido a que la subunidad alfa son iguales. Y al tener una afinidad parcial, va a hacer que haya un aumento transitorio de las hormonas tiroideas y por lo tanto haya tiroxina libre alta. Y esto es normal en el primer trimestre. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, digamos, la madre tiene la enfermedad de Graves Basedow? Después de realizar el diagnóstico y ver que hay anticuerpos tanto de la TCI o el TRAB positivos, y después de realizar la ecografía tiroidea, por ejemplo, vamos a ver que los medicamentos antitiroideos que se le administra a la madre van a variar según los trimestres del embarazo que esté atravesando. Por ejemplo, el PTU se va a preferir en el primer trimestre. Sin embargo, el metimazol es transplacentario, por lo cual puede afectar el desarrollo del feto. Por lo tanto, no es preferible durante el primer trimestre, ya se va a aplicar en el segundo o en el tercer trimestre. El objetivo justamente es que la tiroxina libre esté o sea, se mantenga en el límite superior, se mantenga de forma controlada y se va a realizar un control clínico y de laboratorio. Las manifestaciones clínicas no varían tanto, de hecho, si es que consideramos hipertiroidismo, sí o sí se va a ver que va a haber palpitaciones, taquicardia, un temblor fino, exoftalmos. Se va a presentar mayor ansiedad y mayor irritabilidad. Eso es mucho más notable en casos de embarazo. Y existen riesgos para la madre, por ejemplo, la preeclampsia, la insuficiencia cardíaca y también puede haber un aborto espontáneo. Y para el feto, puede haber restricción del crecimiento, una taquicardia fetal o un hipertiroidismo neonatal. Si es que estos anticuerpos se transfieren o pasan la placenta, también el bebé puede desarrollar un hipertiroidismo. Sin embargo, hay que considerar un buen tratamiento. También muchos de los riesgos se dan justamente por la mala administración de fármacos. Continuando, y ya para finalizar, tenemos lo que es la tiroiditis. La tiroiditis es un trastorno caracterizado por la inflamación de las glándulas tiroides. Itis, inflamación, tiroides. Esto va a depender de la causa, pero puede provocar una liberación excesiva de las hormonas tiroideas. Esta fase va a ser conocida como la tirotoxicosis, pero va a seguir o va a continuar con un hipotiroidismo severo y finalmente una recuperación si se da un tratamiento correcto. A diferencia de la enfermedad de Graves o del bocio multinodular tóxico, en mucha tiroiditis no existe mayor síntesis de hormonas tiroideas, sino que la inflamación va a destruir los folículos tiroideos y libera las hormonas ya almacenadas dentro del mismo, como se explicó antes. Vamos a tener diferentes tipos, por ejemplo la tiroiditis subaguda granulomatosa o de Kerbein. También vamos a tener autoinmunes como lo es la Hashimoto, infecciones virales. De hecho, el COVID-19 también ocasionó tiroiditis en su momento. Puede ser por un trastorno postparto, fármacos, exceso déficit de yodo u otras enfermedades autoinmunes. En el caso, por ejemplo, de la subagudo de Kerbein, vamos a encontrar que esta sí va a ser dolorosa y va a ser postviral. Normalmente las infecciones virales pueden ser por influenza, adenovirus u otros virus respiratorios, también como se mencionó el SARS-CoV-2. En cuanto a la clínica, vamos a ver un dolor cervical intenso,
las tiroides sensibles a la palpación, fiebre, malestar general y un dolor irradiado a la mandíbula e incluso al oído, cuando ya se encuentra en un estadio más grave. La primera fase, como se mencionó, va a ser la fase tirotóxica, ya que las hormonas almacenadas se van a liberar de forma masiva al torrente sanguíneo, sin necesidad de que la TSH estimule la tiroides, obviamente. Es por lo tanto que en los análisis de laboratorio vamos a ver una disminución de la TSH, pero un aumento de la T3 y de la T4 o incluso de la prehormona. En la fase 2, que es la hipotiroidea, se van a agotar las reservas hormonales y por lo tanto va a haber un aumento de la TSH, pero una disminución de la tiroxina y la triiodotironina. Y finalmente la recuperación. La mayoría va a recuperar función tiroidea normal y esto aunado al tratamiento va a llegar a un estadio de homeostasis. En cuanto a la histología, vamos a encontrar granulomas o células gigantes multinucleadas, justamente porque en la tiroiditis subaguda granulomatoso de Kerben vamos a ver la acción de los macrófagos. Y los macrófagos, al agruparse, justamente van a producir estas células gigantes multinucleadas y también granulomas. También vamos a tener la tiroiditis linfocítica silenciosa. Esta va a ser caracterizada, a diferencia de Kerben, no va a presentar dolor el paciente. Es autoinmune y es similar a la tiroiditis posparto, de hecho. Vamos a ver una tirotoxicosis leve, un bocio pequeño, no va a comprometer las vías aéreas y ausencia de dolor. Asimismo, si es que vemos un poco de la histología, vamos a ver una infiltración por linfocitos. En este punto no van a haber macrófagos, ya que no es ocasionado por una infección viral, pero al ser un trastorno inmune vamos a ver una infiltración de linfocitos, tanto T y B. En la tiroiditis postparto, esta normalmente va a aparecer durante el primer año después del parto y su mecanismo va a ser que durante el embarazo el sistema inmune normalmente se encuentra suprimido y después del parto ocurre una reactivación inmunológica que puede atacar a la tiroides, ya que va a estar un tanto descontrolada. Se presentan las mismas fases, solamente que el hipotiroidismo va a durar más, de 4 a 8 meses aproximadamente. Y algunas pacientes pueden desarrollar hipotiroidismo de forma permanente. En la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas con suficiente yodo, de hecho, vamos a ver que es una enfermedad autoinmune en que se producen anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Por lo tanto, no van a poder degradar la tiroglobulina, como se explicó anteriormente, y como consecuencia tenemos la destrucción progresiva de la glándula tiroides. Sus manifestaciones son, o sea, contrarias al hipertiroidismo. Si es que en el hipertiroidismo era una pérdida de peso, en Hashimoto vamos a ver un aumento de peso, intolerancia al frío, estreñimiento, también una piel demasiado seca y fatiga prolongada. En cuanto a la histología, vemos un infiltrado linfocítico intenso, centros germinales y estos a su vez hay que considerar que al ser autoinmune, prácticamente en resumen, van a atacar a la propia glándula, van a destruir la propia glándula y por lo tanto se va a generar una inflamación de la misma. Inducida por fármacos, se puede causar, por ejemplo, por interferón o litio. En caso de las manifestaciones clínicas, a diferencia de la de Hashimoto, se va a presentar, por ejemplo, un bocio considerable, estreñimiento, diarrea, caída de cabello, depresión, cambios de peso, intolerancia al frío o bien al calor y un dolor cervical en el caso del subagudo. Como ya se explicó el curso, vamos a ver una fase tirotóxica, hipotiroidea y posteriormente la recuperación. Y esto, la recuperación va a depender demasiado si es que el tratamiento se está dando de forma adecuada. El tratamiento se va a dar según el tipo y la fase. Y sobre todo, como se trata de una inflamación, se pueden aplicar AINES o corticoides en caso de que sea una subaguda, por ejemplo.